Eso. Aquí hay cuatro, espérate un segundo. Buenos días, sala. Habla Henry Hernández de Yopal. Muy buenos días, profe. Con Darío Mucho Vicuña de gusto. Ciudad Palmira. ¿Qué tal, profe David? Tú eres de GIDT, ¿cierto? David Vicuña, ¿cierto? Darío Vicuña, sí, señor. Darío. Pues la profe Marta me dijo que les colaborara con la administración de esta sala. Entonces, no sé si me puedes dar los privilegios de coanfitrión para yo Ok, colaborar. listo, perfecto. Te agradezco porque estoy aquí hablando con la ingeniera Diana Corrales, que también estaba para esta sala, pero está en otra sala. Sí, ella está en la otra sala, ajá, sino que a esta no me dejaba entrar con las credenciales que me enviaron. Ah, bueno, ok. Listo. Listo, listo. Gracias, ingeniero Darío. Profe Diana, sí, le toca en la otra sala, creo yo. Listo. Entonces no olviden, por favor, darme los privilegios. Bueno, chao, gracias, chao. Darío, buenos días. Hablas con Jorge del sello editorial. Ya tienes derechos de anfitrión. ¿Estás con Ciudad Palmira? Muy buenos días. Sí, yo estoy acá en el SEAT Palmira. No, me Y, refiero a los permisos, ¿se los doy a usted o se los doy a la profe Marta Vinasco? la profe Marta me dijo que yo les iba a colaborar con la administración de esta sala. Ah, ok. En este momento ya aparece como anfitrión. Perfecto. Ah, bueno, listo. Entonces ustedes me dirán, ¿voy dando permisos a medida de que se vayan necesitando o me dan la lista de las personas a las que se les va a dar los permisos de coanfitrión? No sé, Darío, tendría que ser con la profe Marta. Solo me pidieron que abriera la web. Listo. Ah, bueno, listo. No, Darío, vamos a trabajar, todos van ingresando ahí. Lo que sí vamos a tener que controlar es el registro de asistencia, pero yo voy a hacer lo que es el control de los ponentes y de las presentaciones. Tú vas a hacer el apoyo para el tema. Entonces yo agradezco que también me regalen, me den privilegio. El amiguísimo Henry Hernández, dame un momento, ya le doy permiso. ¿Con quién hablo? Ah, listo, Darío ya le dio. Creo que ya, yo ya lo solté, entonces ya me Listo, salgo sí. de Sí, aquí. ya, profe Henry, ya tienes Darío. permisos de coanfitrión. Bueno, Me decía el profe Henry, entonces, ¿yo en qué les voy a colaborar? Muy buenos días a todos. Agradecemos la asistencia a esta sala 2.
ancestralidades, bioconocimiento y medio ambiente. Estamos dando la espera para que terminen las conferencias magistrales y damos la entrada a estas ponencias. Muchas gracias a todos por asistir. Profesor Jorge Armando Fonseca, ¿cómo está? ¿Cómo me copia? Vamos a hacer una probita con usted que va iniciando. ¿Cómo está? ¿Cómo me escucha, profe Jorge? Hola, profe Henry. Muy bien, fuerte y claro. Me alegro, señor. ¿Usted va a compartir pantalla para que tenga derechos de coanfitrión? No, señor. La ponencia que viene es de una estudiante, entonces estamos esperando que ingrese. Estamos hablando de Gloria Joana Olmos. Correcto, sí, sí. Ella ya debe estar por ingresar. Entonces, y ella tendría la presentación para ella manejar su ponencia, ¿verdad? Se envió la presentación al sitio donde se indicaba. Ok, correcto, listo. Vamos a tener esa segunda herramienta de tener la lista de ella ahí, por si se nos presenta algún inconveniente, ¿sí? Bueno, entonces, sin embargo, yo voy a buscarla en este momento. Por si es necesario, entonces la comparto. Ok, listo, perfecto, profe. Y no lo hacemos con anterioridad, pues, es decir, va a haber 3 certificados y va a empezar a correr de aquí para allá este tiempo. Entonces, quizá podamos tener una edición mucho más tardía de lo esperado. No en septiembre, como antes de septiembre, que es tanto antes, sino después, que es un tiempo en el cual no vamos a estar cubiertos. Ese es un primer caso. Y el otro segundo caso relacionado con eso es que ya el tiempo de la cobertura del siguiente certificado pues, va a ser menor, porque si sale en noviembre igual. Nuevamente damos el agradecimiento a cada uno de ustedes que se encuentra en esta sala 2 de ancestralidades, bioconocimiento y medio ambiente. Hoy en el desarrollo de nuestro primer simposio internacional y cuarto simposio nacional de desarrollo rural
agroecología y sostenibilidad. Territorios para el buen vivir. Bienvenidos, vamos a seguir en la espera de brindar más ingresos a los participantes y esperamos poder dar inicio con las ponencias proyectadas en esta sala de acuerdo a la agenda ya establecida. Muchas gracias a todos. Buenos días. Hola, Joana, buenos días. Te estoy escuchando y te estoy viendo. Buenos días, ingeniero. Buenos días al resto de personas. Qué pena la demora. No, estamos justo a tiempo, no hay inconveniente. Sí, denme un segundito, que es que Claro que sí, tengo Joana, buenos días. problemas con el internet.
Me carga la presentación. Quiero consultar a Henry si la presentación la tienes allá en el repositorio para presentarla directamente o la presentamos nosotros. Profe Jorge, hagámoslo directo allá para que manejen ustedes. Ahí ya yo les doy permiso para que tengan presentación. Ya la tengo aquí también, pero manejémoslo inicialmente así. Bueno, perfecto. Entonces, ¿Se la Joana. puede habilitar, ingeniero? Entonces, voy a compartir. Voy a compartir Sí, por pantalla favor. y Probemos el compartir, profe Jorge, y la dejamos en pausa ahí. Y esperamos el inicio del tema en 2 o 3 minuticos, ¿sí? listo. Entonces, ya voy a abrir la presentación. Entonces, por favor, me confirman si me están viendo la pantalla. No. No, señor. Vamos, ingeniero Darío, si nos regala, ya Sandra ya está de coanfitriona. Para el profe Jorge, ingeniero Darío, regálenos el privilegio de coanfitrión. Jorge Armando Fonseca. Correcto. Sí, correcto. Listo, ya tiene permisos, profe. Bueno. Bueno, nuevamente un saludo muy especial para todos. Hoy nos encontramos en la sala número 2. Esta sala pertenece a todo el desarrollo de las ponencias del primer simposio internacional y cuarto simposio nacional de desarrollo rural, agroecología y sostenibilidad. Territorios para el buen vivir. Vamos a pedir el favor de silenciar los micrófonos para que nos permitan. Como les comenté, nos encontramos ya en el desarrollo de la sala 2. Tenemos 2 ponencias para el día de hoy y vamos a esperar el ingreso de 2 minuticos más. A las 11:25 daríamos inicio con nuestra primera ponencia del día de hoy, la cual está establecida según la agenda y la programación. Tenemos memorias históricas de costumbres y alimentos ancestrales de familias campesinas en Boyacá. Tenemos la participación de la estudiante Gloria Joana Olmos Pineda y del profesor Jorge Armando Fonseca. Entonces, sean bienvenidos. Estamos en las 4 salas. Invitarlos esta tarde para que nos acompañen en el lanzamiento del libro. La educación superior como escenario de reconciliación territorial desde la agroforestería climáticamente inteligente. Una estrategia para el desarrollo rural y el fortalecimiento de una cultura de paz en los municipios de Tumaco y Ricaurte, del departamento de Nariño. Entonces, invitados todos para este evento en la tarde del día de hoy. Bueno, estimados participantes, a esta sala número 2, le damos la bienvenida con mucho agrado a la ponencia Memorias históricas de costumbres y alimentos ancestrales de familias campesinas en Boyacá. Nos encontramos hoy con el acompañamiento de la estudiante de Ingeniería Agroforestal, Gloria Joana Olmos Pinedas, y del profesor Jorge Armando Fonseca Carreño. Bienvenidos a esta primera ponencia del día de hoy y en este momento damos el inicio con los ponentes. Bienvenidos y adelante. ¿Me confirma el sonido, por favor? Gloria Joana, el profesor Jorge. Sí, Joana, por favor, habilita tu micrófono. ¿Ya Listo. me escuchan? Listo, ahí te escucho perfectamente, entonces adelante con la presentación. Muy buenos días para todos los participantes. Como lo mencionaba, mi nombre es Gloria Joana Olmos Pineda.
El día de hoy, pues, la ponencia es sobre memoria histórica de costumbres y alimentos ancestrales de las familias campesinas del municipio de Chivatá, de la vereda de Pontezuelos. Ingeniero, me regala la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la población de Chivatá, la población rural de Boyacá ha cambiado rápidamente sus actividades económicas y sus modos de vida. Han ido adoptando varias prácticas alimentarias y costumbres propias de las ciudades que han ido influyendo en la desaparición de las costumbres o la gastronomía culinaria que han dejado nuestros antepasados, ha ido cambiando a través del tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente, ingeniero. Porque la justificación de este trabajo se hizo para obtener información en los habitantes sobre las costumbres y tradiciones en las formas de los cultivos, las cosechas y el procesamiento de los mismos en cuanto a mirar sobre la seguridad alimentaria y cómo iba influyendo o cómo ha ido influyendo otros cultivos que han hecho desaparecer esos cultivos ancestrales en nuestras familias de la población de la vereda de Pontezuelos. Bueno, se tomaron 6 factores para tener en cuenta el desarrollo de la ponencia. Entonces, es memoria histórica de los habitantes de Chivatá. Se hizo el contexto histórico de los habitantes de la vereda Pontezuelos, etnografía y capital social, huerta con tradición muisca, los cultivos de granos, hortalizas, plantas y frutales y alimentos prehispánicos. Siguiente. Chivatá, marco geográfico. Chivatá es un municipio que es representativo del modelo de la agricultura familiar campesina de Boyacá. Está más o menos a 6 kilómetros de la capital del departamento. Posee una extensión más o menos de 56 kilómetros cuadrados y tiene 4 veredas y el casco urbano. La población aproximada es de 5.841 habitantes, de los cuales más del 80% está dedicado al sector agropecuario. Objetivo. El objetivo es identificar los principales elementos de la memoria histórica y la tradición agroalimentaria de la región y su importancia actual en la dieta de la población. Tradiciones y costumbres. Hace unas décadas la población boyacense, en su mayoría de la clase rural, y su alimentación se basaba en consumir rubas, ibias, maíz, calabaza, frijol, arracacha, papa, indios, cocido boyacense, gallina, platos típicos como ajiacos, guacamayos, hierbas como la rebancada, el poleo, las guascas. Estos platos son tradicionales en las romerías, ya que son costumbre en las romerías. Siguiente. Se usó una metodología exploratoria mixta que permitió la recolección de información de índole para valorar fuentes, contextos y ambientes propios de las tradiciones. Se usaron variables cualitativas y cuantitativas, transformadas en una escala entre 0 y 5, donde 0 es la condición inexistente, menos favorable, la más baja, y 5 es la más alta. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en esa fase de investigación se realizó con 3 fases. La primera fase es el diseño de instrumentos de recolección y la sensibilización que se hizo en la administración. La segunda fue la fase operativa, donde se aplicó el instrumento de recolección a las 26 familias de la vereda Pontezuelos.
La tercera fase se realizó el análisis e interpretación de los resultados mediante gráficas de radar, teniendo en cuenta fuentes primarias, que en este caso eran pues, los residentes de la vereda Pontezuelas, y las fuentes secundarias, las instituciones locales, el DANE y publicaciones en Internet. Siguiente. Bueno, el instrumento el instrumento de recolección se tuvieron 5 aspectos, cinco aspectos. En el primero eran aspectos generales de la finca, características del núcleo familiar, determinación de semillas y alimentos ancestrales, valoración del conocimiento alimentario ancestral y establecimiento de importancia en la seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. Se tuvieron en cuenta 4 tipos de preguntas. Las preguntas marca puntaje, como mencioné anteriormente, dentro de una escala entre 0 y 5, donde 0 es la más baja y 5 es la más alta. Ahí podemos apreciar la fórmula, donde P es el puntaje obtenido de una pregunta determinada, FC es el número de factores considerados y N es el número total de factores que hacen parte de una pregunta. Siguiente, ingeniero. Las preguntas abiertas son las que buscan ampliar información sobre las costumbres, pues permite que el entrevistado exprese su opinión sin ninguna limitación. Y las dicotómicas son las que tienen el sí o el no, donde solo pues, se consideran 2 valores, el 0 o el 5. Y la calificación se valora mediante pues, esta fórmula, donde P sub B es puntaje obtenido por el componente, P pregunta y es el número de preguntas que hacen parte de un componente particular. El siguiente, por favor. Siguiente, ingeniero. Esta es la de resultados, Joana. No me carga. No, sigo viendo la anterior, la de tipo de preguntas dicotómicas. Aquí se está viendo la de resultados 1, profe. Uy, ¿será mi internet? Pues, bueno, yo tengo la diapositiva acá. Ah, ya apareció. Bueno, en esta se hizo en base a unos objetivos. Entre esos datos generales pues, de la finca. Se hizo en la caracterización de las familias campesinas de la vereda Pontezuelas mediante aspectos como educación, condiciones de la vivienda, tenencia del predio y servicios a disposición e infraestructura de la finca. Como vemos en la gráfica, por lo menos el nivel educativo está con la línea azul oscura. La mayoría de la población no pasan de 4º, 5º de primaria. Es pues, una población con un nivel educativo muy bajo. Nos damos cuenta en tenencia del predio, que hay muchos predios que no cuentan, muy pocas son las personas que tienen título propio de sus terrenos, y eso de alguna manera influye, ya que casi todos están por usufructo, y la gente pues eso es como decirle, no los motiva para que hagan buen uso de sus terrenos. Siguiente, ingeniero. No. Ingeniero, siguiente. Ya está en resultados 2. Dios mío, que acá se está demorando, qué pena la conexión. En estas son las características del núcleo familiar.
cuántas personas influye en cuanto a cantidad de personas, la composición del núcleo familiar y también la incidencia de migración de esta población hacia las ciudades. Si notamos, por lo menos en la parte de migración, que a mí me parece un aspecto muy, muy importante, es porque uno se da cuenta que la migración hacia las ciudades de familiares es bastante, es una población longeva. La gente no encuentra salidas en el campo y no han sido motivados para sacar uso de sus terrenos y les parece más fácil o simplemente no les interesa quedarse en los predios, en los campos, haciendo buen uso de la agricultura y migran. Hay una gran incidencia de población migrante hacia las ciudades. Eso también acarrea que las pocas fincas que quedan tienen muy poca mano de obra, entonces la productividad del municipio pues es un poco escasa porque la poca que hay pues está como distribuida en las pocas fincas grandes que hay y el resto pues la gente simplemente prefiere o vivir de lo que les mandan los hijos que han ido a la ciudad o se dedican de vez en cuando a la ganadería o a cuidar especies pequeñas. Siguiente. ¿Ya están resultados 3? Es que acá no me aparecen. Resultados 3. Okay. Semillas, también la valoración sobre semillas y alimentos ancestrales. Aquí se hizo la documentación de tradiciones y costumbres agrícolas, alimentarias y culinarias de los habitantes por medio de análisis como cantidad de personas que habitan el lugar, migración, preparación de alimentos, valoración de estas costumbres, frecuencia de consumo y difusión de recetas. Esta es bastante amplia. Aquí se notó que por lo menos en la condición de posesión de semillas han ido desapareciendo bastantes semillas de nuestros ancestros ahorita. Ya no es común encontrar un cultivo de rúas, de ibias, de nabos, porque simplemente ya no tiene el mismo valor de comercialización que tenían antes. Entonces la gente se ha dedicado a hacer otras cosas. Entonces ya aquellos cultivos y recetas ya no son recetas típicas. Las recetas típicas, sí, hay mucha gente que aún conserva ese legado. O sea, no hay mucha gente, sino la población más adulta la conserva aún, pero no la pone en práctica. Es muy difícil encontrar hoy en día que normalmente cada 3 días hagan un plato de cocido, un plato de indio, simplemente pues para momentos que ya, actividades especiales. Siguiente, ingeniero. Ahí estamos en resultados 4. Que acá se demora un poquito. Ok, yo lo tengo acá. Entonces, acá se hizo documentación de las tradiciones mediante factores como cambios en las recetas, frecuencias de consumo de los alimentos, conocimientos de estas recetas dentro del núcleo e interés por aprender dichos conocimientos culinarios y necesidad por volver a hacer degustación de los mismos. La transmisión, la mayoría manifestó, los que estuvieron encuestados, manifestaron que los conocimientos en cuanto a estos platos típicos los adquirieron con sus familiares cuando eran pequeños, sus padres. Siempre todos manifestaron que lo adquirían era por momentos cuando los padres lo preparaban. Que se nota acá en la gráfica, en la rayita azul, manifiestan o se concluyó que las nuevas generaciones, los chicos de hoy en día, no le toman el mismo valor que hoy en día nosotros le tomamos, o para nosotros es un placer degustar un plato de indios, de sopa de
rubias, de grullas, perdón, sopa de grullas y otros platos de más como jutes o así. Cosas como esas, simplemente los chicos hoy en día hay mucha propaganda, mucha influencia de comida chatarra, entonces a los chicos hoy en día no les interesa porque además no les gusta, como aparece acá. Se nota por lo menos en la conservación de los alimentos que, pues que la gente, lo típico de conservar una carne, de conservar algún plato, siempre es al aire. Las carnes por lo menos las dejan secar afuera, en una cuelguita. Entonces, siguiente, ingeniero. Resultado 5. Importancia en la seguridad alimentaria. Acá la gráfica nos muestra que ha ido disminuyendo, como simplemente los chicos esas recetas, sus padres o los abuelos han hecho cambios, por decir, no les gusta los nabos, entonces en un plato de cocido no van nabos o no van rúas o cosas así. Y la frecuencia de consumo pues también ha disminuido, ¿sí? Así como han hecho bastantes cambios en esas recetas, la frecuencia de consumo es muy poca, tanto cuando se reúne toda la familia como el núcleo familiar. Entonces, y lo que les expresaba anteriormente, el interés es poco. Y recetas, la gente mucha gente expresó no saber o no haber aprendido los platos o la receta, los ingredientes exactos de cómo iban esos platos. Hay mucha gente que por lo menos no sabe cuál es el proceso para hacer los famosos jutes de maíz, jutes de papa. Entonces, son escasos, como lo indica la gráfica en la línea azul clarita. Siguiente, ingeniero. Las conclusiones. Se identificaron las características productivas. La relación de estos aspectos con la composición del núcleo familiar. También se identificó y se valoró las tradiciones de la población a partir de recordar la persistencia de alimentos de estos platos típicos de la región. Se evidenció la acelerada pérdida de costumbres culinarias en más del 70% de las fincas, especialmente en aquellas donde pues, hay bastantes jóvenes. Los cultivos que proveen estos alimentos como la arroz, cibia, nabos, maíz, han ido desapareciendo más o menos un 65%, sin que esté algún interés en recuperación, pues han perdido gran valorización en su comercialización. Y la pérdida de conocimientos, como expresaba casi de estos platos, hay un 90% que recuerdan, pero es muy poco lo que los prepara, lo cual implica una inminente desaparición de estas tradiciones. Muchas gracias. Eso es todo, muy amables. Bueno, muchas gracias a ustedes, los ponentes de este espacio. Recordarles que nos encontramos en la sala 2, Ancestralidades, Bioconocimiento y Medio Ambiente, y en este momento acaba de terminar su presentación la primera ponencia de nuestra estudiante Gloria Joana Olmos. Le vamos a pedir el favor de alistar la presentación de Carlos Hugo Sierra. Ya lo veo conectado ahí para que ahorita probemos sonidos. Vamos a dedicarle unos minuticos, por favor, a un espacio de interacción con nuestra audiencia. Si tenemos alguna pregunta, por favor, podemos remitirla al chat para poder hacer la lectura. Ok. Entonces vamos a tomarnos los 5 minuticos para esto. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es la costumbre que tiene mayor arraigo a la tierra y si se practica aún? En cuanto a cultivos, maíz
Es como lo más, es a lo que se refiere la pregunta, es que no la entendí muy bien. Ok, mira, la pregunta es, ¿cuál es la costumbre que tiene mayor arraigo a la tierra? Y si se practica aún esa costumbre. Sí, por eso, o sea, en cuanto a cultivos, aún lo que se siembra es maíz, es como lo que eh, aún más se conserva. En cuanto a comidas, lo más típico que digamos es como lo que no falta, que todos manifestaron, es las las arepas de maíz pelado, o maíz, arepas de maíz amarillo, o así. Es como, eso, lo uno en cuanto a comidas y lo otro en cuanto a alimentos. Y nos hacen una aclaración en cuanto a las costumbres, si es algún mito o una ceremonia o una danza que aún se prevalezca en el tiempo. No le entendí, es que, ay, Dios mío, no sé si es el internet acá. Tranquila, ¿Me puede tranquila, repetir la Joana. pregunta? Sí, nos hace la aclaración el participante, sí, como mito o ceremonia o danzas que tenga que aún prevalezca esa costumbre en la actualidad. Ok. No, pues lo que me refería cuando hacía la exposición, cuando salen las famosas romerías, tanto para las fiestas, por decir las fiestas de la Virgen del Carmen, que son como en julio. Entonces, para la gente, digamos, es como cocido boyacense. Es más fácil porque preparan fondos grandes y los llevan porque pues siempre son bastante las familias. Eh, Ok, eso es como, eso vamos es con en una cuanto a la... pregunta. Ok, vamos con una pregunta que nos hace el profesor Edwin Páez. ¿Cuáles han sido las limitantes y dificultades que ha encontrado en el desarrollo de ese trabajo de investigación? ¿Y cuál es el principal aporte que se da con el desarrollo del mismo a las comunidades rurales con objeto de este trabajo? Bueno, limitantes para desarrollar este trabajo, un poco la desconfianza. La gente ha manifestado gran desconfianza en cuanto a dar información porque se les ha presentado problemas de seguridad. Entonces sí siempre hubo un poquito de problemas cuando estuve en la vereda haciendo la socialización, eh, haciendo la encuesta para el desarrollo del proyecto. El aporte. Bueno, el aporte se recogieron bastantes datos que en su momento pues sería bueno o pues se está en el proceso para que el municipio vea la importancia de estas costumbres eh, que pueden influir de alguna manera en una forma de empleo. Sí, yo expresaba, es una vereda que está bastante alejada del municipio y le falta asistencia técnica. Los chicos en el colegio no tienen como esa identidad por sus costumbres. Entonces, yo creo que sería, pues se está en ese proceso. Muchas gracias, Joana, por esto. Tenemos Si me una pregunta acá. si me permiten, yo como acompañante de este trabajo de grado quisiera mencionar dos aspectos para resaltar. Claro, profe. Efectivamente, una de las tradiciones alimentarias que aún se conservan en algunos municipios de Boyacá está muy relacionado con los procesos de establecimiento de especies agrícolas que les permiten mantener platos tradicionales, pero únicamente se circunscribe a la población adulta mayor. Entonces, hay alguna pequeña producción, pero digamos muy restringida para estos platos típicos. Otro elemento importante es que dentro de las tradiciones, aún en algunos municipios de Boyacá, se conservan la interacción entre los eventos mágicos religiosos y los alimentos. Hay un fuerte vínculo entre la creencia, especialmente en la Virgen del Carmen, en las patronos populares, y el consumo de alimentos tradicionales como los cocidos, como el ajiaco, como los jutes,
Entonces todavía digamos que la tradición alimentaria sigue teniendo un fuerte componente mágico-religioso que se conserva en algunas regiones. Este tipo de trabajos me parece importante porque, como se evidencia en los resultados, estamos a puertas de perder como sociedad estos elementos de la idiosincrasia de los campesinos de Boyacá que no hemos sabido capitalizar y que seguramente si los impulsamos serían un elemento muy importante para el tema de turismo rural. Muchas gracias. Profe, a usted muchas gracias. Tenemos una última pregunta para Gloria Joana. Lo pregunta la profe Nelly Alvarado. ¿Las frutas entran dentro de los alimentos ancestrales? No, pues por lo menos de la vereda no. El terreno no va para condiciones de frutales. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro estudiante de Ingeniería Agroforestal, al profe Jorge Armando Fonseca. Muchas gracias por esta presentación. Aquí terminaría la participación en este espacio. No sin antes, con la venia de la audiencia de nuestra sala número 2, pues abrazo de felicitación por este rendimiento que están haciendo. No sé si tendríamos algo adicional del profe Jorge, ya terminando la presentación de nuestro estudiante para poder dar el paso. Sí, muchas gracias. No, resaltar el trabajo que se hace con los estudiantes de la UNAD en la medida que ellos están inmersos en este tipo de contextos rurales y que ellos conozcan la problemática, identifiquen las posibles alternativas de solución a las problemáticas, no solo desde lo tecnológico, sino también desde lo sociocultural. Es un aporte significativo que hacemos desde la universidad para el fortalecimiento de los contextos regionales, de las regiones como zonas de desarrollo socioeconómico y cultural. Muchas gracias para todos y felicitar a Joana por la presentación. Muchas gracias, muy amables por haber estado escuchando. A ustedes muy amables. Vamos a dejar de compartir pantalla y recordarles que nos encontramos en la sala número 2, Ancestralidades, Bioconocimiento y Medio Ambiente, hoy dentro del desarrollo del primer simposio internacional y cuarto simposio nacional de desarrollo rural, agroecología y sostenibilidad, territorios para el buen vivir. Les damos un agradecimiento a la organización de este encuentro y a los grupos de investigación CASAO, Inyumacisu, Tecnogénesis, el Centro de Investigación en Agricultura y Fertilidad, CIAP, COVIDES, CIGAS, GIGAFAT, Agroforestería y Biodiversidad Tropical, no especial de Conocimiento de Derechos Humanos, Cultura y Paz. A todos un agradecimiento por haber hecho parte de la creación de este encuentro de ancestralidades de saberes y nos permitimos hacer un llamado y una prueba de sonido con nuestro siguiente participante. Nos vamos vamos a hacer una prueba de sonido con Carlos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Le escucho perfecto. Muy bien. Profe, usted tiene, por favor, le vamos a dar con el ingeniero Darío como anfitrión para que usted sea la persona que maneje la presentación. La estuve buscando aquí en mi archivo, pero no la encontré. Entonces, recurro a usted para que, por favor, usted desde allá lo haga. A ver si puedo compartir. Ok, vamos a seguir aquí saludando a todos, haciendo pruebas de sonido. Estamos grabando esta sala número 2 para el desarrollo de este gran evento que la escuela y la universidad ha proyectado para encontrarnos en estos espacios de interacción académica y de enriquecimiento cultural. Profe, ¿me regalas el nombre del ponente? Si eres tan amable. Carlos Sierra. Tenemos al profesor Carlos Hugo Sierra. La temática es holismo ecológico, imaginarios utópicos y la problemática ambiental moderna. Ese es nuestro tema de la segunda ponencia de esta sala, Ancestralidades, Bioconocimiento y Medio Ambiente. Perfecto, ya tiene permisos. Bueno, espero que todos los asistentes estén viendo ya, porque acabo de proceder a compartir el PowerPoint correspondiente.
Profe, se ve y se escucha perfecto. Adelante, tenemos Muy bien, 20 muchísimas minuticos y vamos a gracias. dedicarle unos 5 minutos. Ustedes me dicen cuándo comienzo. Por favor, iniciemos en este momento. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, agradecer a los organizadores de este simposio nacional e internacional y, bueno, pues también extender mi agradecimiento a todos los asistentes a esta sala dedicada un poco a las ancestralidades, bioconocimiento y medio ambiente. Bueno, la temática que ustedes están viendo en la primera diapositiva tal vez pueda alejarse de algunos asuntos sobre los cuales ustedes están familiarizados, pero este distanciamiento es bastante ilusorio o aparente porque realmente lo que voy a tratar de hacer aquí es, con un ejemplo, centrándome en un concepto que está muy arraigado en el discurso de las ciencias ambientales, que es el del holismo ecológico, voy a tratar de plantearles que ese distanciamiento es solamente aparente, porque realmente nosotros nos centramos en analizar cuáles son las bases epistemológicas que están detrás de conceptos que los investigadores en ciencias ambientales manejan de manera práctica e incluso operativa en sus investigaciones. Y de paso, aprovecho para explicar cuál es el trabajo que en estos momentos estamos realizando en el Observatorio Internacional de Ecología Política y Pensamiento Ambiental, ECOPAPET, que está vinculado a la ECAMA, a la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, y que va a ser presentado en las próximas semanas. De esta forma inicio con una persona, vamos a ver si puedo pasar, aquí, que ustedes lo conocen muy bien, que es referencial y que se llama Greta Thunberg, que es una activista sueca que ha aparecido en los últimos años, apenas 17 años, y que realmente se ha convertido en una referencia a escala mundial de ciertos discursos en relación con el calentamiento global y que introduce, de alguna manera, motivos asociados con el holismo ecológico, con esa idea de totalidad, esa idea de que los problemas ecológicos nos afectan a todos, ¿no? ¿Por qué elijo a Greta Thunberg? Sin entrar en cuestiones de por qué esta señorita, esta activista de 17 años, es reconocida de manera un poco sorprendente como líder a escala planetaria y acaba siendo portada en revistas tan sistémicas como la revista Time. Ustedes están viendo la portada en estos momentos. Y es que para mí personifica y representa cómo el discurso en torno al holismo ecológico está siendo claramente instrumentalizado en la conciencia ambiental contemporánea de una manera clara, que es entrar en el carácter performativo que tiene ese concepto sin entrar en el análisis de el origen histórico de ese concepto y las bases epistemológicas que lo nutren. Y aquí plantearía tres elementos que son fundamentales a la hora de abordar este concepto de holismo ecológico y cómo se está instrumentalizando o simplificando o analizando desde la superficialidad, ¿no? Porque fundamentalmente el concepto se desplaza ya en la modernidad al discurso político, ¿no? La idea de holismo ecológico, sin sacar consecuencias en estos momentos, que sería harina de otra costal y objeto de otra exposición sobre su trasfondo ideológico, teórico, conceptual, forma parte de una retórica central que está siendo utilizada por numerosas corrientes de índole política, que en realidad no son muy diferentes entre sí, y que lo utilizan precisamente como una forma de legitimar su posición o legitimar ciertas luchas o pugnas pragmáticas por el poder. Con el sobrevuelo de superficie sobre este concepto, sobre el holismo ecológico, se legitiman además prácticas económicas que, disfrazadas de un corpus de terminología sofisticadamente persuasiva,
refuerza en realidad una lógica de blanqueamiento asociado con lo que últimamente ya es conocido, denominado como capitalismo verde, ¿no? Y finalmente, el holismo sirve también como un motor impulsor de la desideologización, de la homogeneización, siguiendo pautas del globalismo moderno, en el que se moviliza el sentimiento colectivo de las sociedades en pos de un objetivo común, en el que aparentemente nos sentimos unidos y afectados, mientras, por otra parte, se difuminan las distancias reales que nos diferencian a unos y a otros, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos, para que la exposición no sea tan abstracta, en las que podíamos centrarnos en cómo se mueve esta instrumentalización, este concepto de holismo ecológico, es en el contexto del reciente, extraordinario del COVID-19, ¿no? Ahí se dan ciertas trazas de holismo de holismo ecológico en el discurso ambientalista, que ha estado muy presente en esta crisis, que no es evidentemente solo terapéutica o médica o sanitaria, sino que también es una crisis de índole, se puede hacer una lectura de tipo político, ¿no? Y como ustedes ven en la segunda diapositiva, hay una lectura de que todo esto que ha pasado en realidad tiene que ver con una afectación del medio ambiente a escala planetaria y por tanto la naturaleza se venga, ¿no? Bueno, este concepto de virus, en realidad planteando que nosotros somos culpables, somos el virus, este concepto de virus en la retórica discursiva ambiental forma parte de ciertas gramáticas militares que están muy presentes en el discurso político y en el discurso científico y que ya no es algo nuevo. Esto ha sido muy analizado hace algunas décadas por autores como Susan Sontag, Michel Foucault o Donna Haraway, ¿no? Y con esto se consigue cierta biologización del discurso ambiental, ¿no? Se perpetúa también el discurso geopolítico decimonónico, trayendo a colación peligrosas aproximaciones neomalthusianas o del higienismo. Recordemos que esta misma retórica del virus somos nosotros también se utilizaba en las corrientes higienistas del siglo XIX, cuando se trataba de limpiar los barrios obreros o los barrios de las clases más bajas de París, cuando se decía que en realidad esas clases en realidad eran virus y las corrientes higiénicas lo que había que hacer era una depuración sanitaria. Y por último, se sustancializa la idea de la tierra, de la naturaleza como agente redentor. No tenemos ya el Deus ex machina, es decir, la divinidad que viene aquí a resolver problemas, pero lo que sí tenemos es un planeta que se venga de nosotros mismos, cayendo evidentemente en la falacia naturalista, planteando que hay una cierta voluntad o hay una cierta subjetividad en la naturaleza, se convierte en un agente redentor, un agente vengativo, y ciertamente esto nos acerca a ciertos motivos del ecofascismo, que ya han sido muy analizados en este contexto de crisis del COVID-19, detalladamente en términos teóricos por otros autores como Janet Brel y Peter Staudenmaier. Bien. Fundamentalmente, bajo el concepto, con estos ejemplos, quiero decir que a veces en el discurso ambientalista se cae en la falacia del todo a la hora de utilizar el concepto del holismo ecológico, ¿no? Es un concepto en el que se queda sobresaliente esa tendencia muy dominante últimamente en las ciencias, en algunas ciencias, que es la de agrupar bajo unidades conceptuales universales o generales, fenómenos de muy diversa y heterogénea índole. En esta vaguedad e imprecisión, muchos de estos elementos presentan cargas ideológicas distintas y son frecuentemente contradictorias entre sí. Esto es lo que hace el observatorio, analizar las trazas ideológicas o teórico-conceptuales que nutren conceptos que luego son manejados de manera neutral o supuestamente aséptica en determinadas ciencias, y especialmente las ciencias ambientales o en el discurso ambientalista. Bien, en el caso del holismo ecológico voy a poner 2 o 3 ejemplos que nosotros en el grupo, en el observatorio, estamos analizando y estamos investigando, ¿no? Bueno, en primer lugar, el concepto de holismo ecológico surge fundamentalmente en el siglo XIX, donde hay una gestión del territorio a escala terrestre, ¿no? Recordemos que
en el siglo XIX se aceleran todos los procesos de globalización con el desarrollo de las vías de comunicación, con nuevos vehículos, nuevos medios de transporte, pero también con una globalización en términos políticos. Asistimos al neoimperialismo europeo y al que luego se suman Japón y Estados Unidos, y se tiene una concepción a escala planetaria bajo los nuevos dominios coloniales. Por lo tanto, coincide en este mismo momento, no es casual que surja en este mismo momento el surgimiento de la ecología, que es una preocupación esencialmente por el espacio, como tienen las grandes potencias europeas y posteriormente Japón y Estados Unidos por ese espacio, por el espacio planetario, y la propia geopolítica. Surge aquí el ambientalismo global. Las preocupaciones ambientalistas y los discursos ecológicos se incorporan al proceso de globalización. Se entreveran en ese discurso político que acoge el contexto neoimperialista. No es casual que esta tendencia expansionista en los marcos y espacios políticos imperiales surgieran las primeras perspectivas ecológicas asociadas al holismo. Y de hecho, Ernst Haeckel, que es el padre un poco del término de la ecología, el propio Humboldt o el propio Darwin, realizan sus aportaciones y se han beneficiado en ese sentido y han desarrollado un discurso que luego forma parte del patrimonio científico en el contexto propiciado por el neoimperialismo, es decir, por esa política de expansión colonial adoptada por las potencias europeas. Por lo tanto, ya detrás de esta idea de holismo o de preocupación del espacio y de la totalidad, hay un contexto sociohistórico que no se puede obviar. De hecho, el padre del concepto de holismo y que luego se traslada al discurso ecológico es Jan Christian Smuts, que es un militar británico, que es ministro de Defensa en el establecimiento de la Unión Africana y del Apartheid en Sudáfrica, y es un general que, por cierto, arrestó a Gandhi y consolidó el segregacionismo racial, y sin embargo plantea una concepción holista. En su famosa obra de 1927 es el primero que utiliza ese término, holismo y evolución, y yo en estos momentos estoy realizando una investigación exhaustiva de esta obra y ver las tendencias ideológicas, porque a través del concepto holismo, Jan Christian Smuts lo que legitima es la supremacía blanca occidental frente a las clases afro que estaban en una posición de vulnerabilidad, evidentemente, en Sudáfrica. Vemos que el holismo es un concepto que depende de cuál sea el contexto y la orientación ideológica sirve para una cosa y sirve para la contraria. Finalmente, otro de los referentes que quisiera tocar aquí es el del propio Bernavsky. Bernavsky, que es muy poco conocido, desarrolla el modelo holístico, precisamente, y homeostático de la naturaleza a través de un concepto que está muy arraigado en el discurso ambiental, que es el de biosfera. Todos ustedes conocerán ese concepto, ¿no? Nosotros estuvimos el año pasado en el tercer Congreso Mundial de Historia Ambiental, precisamente analizando las raíces epistemológicas del imaginario ecológico holístico en torno a la teoría de la biosfera de Bernavsky. ¿Y por qué es importante Bernavsky? Porque Bernavsky va a tener una influencia, aunque muy poco conocida, porque pertenece al área de la ciencia, a un campo de la ciencia soviética, ruso-soviética, que es muy poco trabajado y estudiado por los investigadores occidentales. Como digo, va a tener una influencia, vamos para atrás, va a tener una influencia en la hipótesis Gaia, en la famosa hipótesis Gaia de Lynn Margulis y James Lovelock. Los planteamientos de Bernavsky se enmarcan en el contexto del cosmismo, que es una corriente muy poco conocida en Occidente, típicamente eslava rusa, en el que se plantea las bases filosóficas, místicas e incluso religiosas del propio progreso del hombre. Se establece un vínculo muy estrecho entre el macro y el microcosmos. Y fíjense ustedes, se plantea desde el inicio de esta corriente, que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
la posibilidad técnica por parte del hombre de conquistar el propio cosmos. De ahí que Bernardsky plantea que en estos momentos la biosfera ha pasado a otra etapa de desarrollo biogeoquímico, que sería el de la noosfera, es decir, el del impacto antrópico del hombre sobre las condiciones biológicas, químicas y geológicas de la Tierra. En este sentido, hay que decir que a pesar de que la hipótesis Gaia traslada un cierto imaginario de la Tierra como un sistema autorregulado vivo, jamás se le ocurrió a Bernardsky plantear que su teoría de la biosfera se refería a la Tierra como una entidad viva, sino que planteaba que en la Tierra había un mecanismo biogeoquímico. Por lo tanto, ahí hay unas diferencias, pero que sin embargo se difuminan en el discurso, podríamos decir, público, a la hora de manejar términos como biosfera, como términos como Gaia, etcétera, etcétera. Como ustedes están viendo, aquí está la hipótesis de Lynn Margulis y James Lovelock, en este contexto de ancestralidades, bioconocimiento y medio ambiente, viene a colación esta serie de bases sociohistóricas y epistemológicas para entender que no es posible trasladar este concepto de holismo sumamente arraigado en las ciencias occidentales a otra serie de visiones del mundo como pueden ser el de las ancestralidades. Bajo mi experiencia, que está centrada en los pueblos originarios amazónicos, estos no manejan este tipo de holismo, así como no manejan otra serie de categorías como el de la sostenibilidad, como el de armonía con la naturaleza, etcétera, etcétera, porque parten de otra serie de supuestos epistemológicos. Y esto es algo que se tiene que tener en cuenta desde las ciencias ambientales, porque si no se caería en lo que algunos sociólogos y filósofos denominan como violencia epistémica. Voy terminando con otro concepto que me parece muy, muy importante, aludiendo a un filósofo alemán muy, muy importante que habla de la astronoética. Y es que a lo largo de la historia de Occidente no ha sido este el único y excepcional momento en el que ha habido una preocupación global sobre lo que acontecía en la Tierra, en nuestro planeta, en la idea de que nuestro planeta pues, es la madre Tierra, etcétera, etcétera. Blumenberg nos demuestra que en la época de la Edad Media y en la Edad Antigua, pero fundamentalmente centrémonos en la época de la Edad Media, cuando se produce la perspectiva escolástica, y todavía está muy presente la perspectiva geocéntrica, es decir, la Tierra está en el centro de ese universo pequeño, cuasi aristotélico, pues realmente había una preocupación y conservación de todo lo que acontecía en la Tierra por varios motivos, porque es que el proyecto divino había colocado la Tierra en el centro del universo y al mismo tiempo la divinidad había de alguna manera creado a todas las criaturas de este planeta Tierra y eran criaturas de Dios. De alguna manera, este planeta había una cierta sacralidad. Y fíjense ustedes que con la revolución científica y la llegada de la Ilustración se producen las bases de desacralización antiguas que permiten el desarrollo de un sistema socioeconómico que es perjudicial para el propio planeta. Pero lo que nos dice Blumenberg es que con un acontecimiento astronómico muy determinado, que es el de la salida del Sputnik en 1957, por primera vez se tiene una concepción unitaria del planeta desde fuera. Y se produce un efecto que se llama geotropismo para Blumenberg. Es decir, se hace una recentralización del planeta que es tan importante para el discurso holístico-ecológico. Que es que, bueno, pues finalmente a través del Sputnik y a través de las sondas emitidas por la NASA, tenemos por primera vez una imagen icónica del planeta Tierra. Entonces, hay podríamos decir, un convencimiento colectivo de que el planeta pues, es una unidad total y debemos cuidarlo. Bien, pero con este geotropismo, con esta recentralización, se produce paradójicamente una
una recuperación de la singularidad del planeta como oasis de vida, ¿no? Es el único planeta en el que todavía hay vida, por lo tanto se vuelve a centrar. Bloomberg habla de un geocentrismo en esos términos, pero ahora bien, hay dos tipos de geocentrismo y que están muy asociados a esta idea de holismo ecológico. Uno, el holismo que podría denominar centrípeto. ¿Qué significa eso? Que precisamente en la medida en que tomamos conciencia de que la Tierra es una unidad completa, pues hay que cuidarse, hay que cuidarla, hay que centrarse en los acontecimientos que suceden en el planeta. Y hay otra, podríamos decir, holismo centrífugo, que es que determinadas corrientes lo que están planteando es, bueno, a pesar de que sea una singularidad, lo que podemos hacer es extender y trasladar la singularidad a otras partes del universo. Y así se están planteando programas de explotación de recursos naturales más allá de la Tierra o programas de terraformación futura en proyectos como el que se están desarrollando para el planeta Marte. Entonces son modelos ideológicos, teórico-conceptuales muy, muy diferentes. Finalmente, para mí el tema del holismo ecológico como un ejemplo de lo que estudia el Observatorio Internacional de Ecología Política y Pensamiento Ambiental forma parte de un discurso ambiental que para mí tiene las trazas de un trampantojo. Eso es lo que ustedes están viendo en estos momentos. Un trampantojo es una técnica pictórica que engaña a la vista. Nosotros vemos esta pared y creemos que está abierta y lo único que tenemos que hacer es profundizar, acercarnos a esa pared para descubrir que realmente no es así. Y esto es lo que está ocurriendo a la hora de manejar ciertos conceptos teórico-conceptuales. Funcionan como un trampantojo. Es decir, creemos que desde la superficie está claro y su sentido está claro, pero cuando profundizamos en ello, vemos que esa claridad se torna en opacidad y en oscuridad epistemológica. Nuestra labor desde el observatorio precisamente es aclarar a los investigadores que conceptos que aparentemente son asépticos en realidad llevan una carga epistemológica muy compleja, y no solo epistemológica, sino ideológica o histórica. En ese sentido, desde mi punto de vista, el trabajo que se hace puede ser muy pertinente para introducir el concepto de epistemología y las herramientas epistemológicas en la investigación ambiental. Solo así podremos, de manera real y honesta, reorientar las relaciones históricas del hombre con el entorno natural. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención y, por supuesto, estaré muy atento a las cuestiones o a las preguntas que los participantes, los asistentes quieran formular. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profe Carlos, muy amable por su intervención. En este momento abrimos un espacio para que podamos participar de forma directa haciendo la pregunta o escribiendo la chat para que tengamos esa retroalimentación. Vamos a darle la oportunidad a nuestro auditorio de la sala 2 para que lleven a cabo esta actividad. Sí, buenas tardes. ¿Podría preguntar? Con mucho gusto. Siga, por favor. Gracias. Profesor Carlos Hugo Sierra, de las crisis que vive el hombre político, ambiental, ¿identifica usted alguna crisis todavía de más fuerza que tendríamos que desquitarnos el velo como para que como humanidad, como sociedad, estemos más acercados a una armonía con la naturaleza? Gracias. Muchísimas gracias por esa pregunta, que es de gran calado y además es muy importante. No soy solo yo quien plantea que los problemas ambientales no se van a resolver mediante la instrumentalización tecnológica que ahora está tan en boga, llegado al punto de que estamos pecando en un cierto tecnocentrismo o cierta idea de tecnoidolatría, ¿no? Y esto es algo que ha sido denunciado por intelectuales, escritores, filósofos a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, como
se está llegando a un punto en el que la tecnología se convierte en un fenómeno autónomo y empieza a controlar el destino de las relaciones del hombre con la naturaleza, o incluso a condicionar la forma en que interpretamos el mundo, en que interpretamos la realidad y que interpretamos incluso la naturaleza, exclusivamente casi en términos pragmático-instrumentales. La cuestión es que detrás de todo ello hay una crisis civilizatoria y hay una crisis espiritual gravísima que no está siendo abordada y que la mayoría de los científicos, filósofos o intelectuales o corrientes o políticos actualmente se están escudando en dejar la responsabilidad en el avance tecnológico. Esto no lo digo yo, lo dicen filósofos ambientalistas tan importantes como Enrique Lez, en donde en sus últimos libros se remonta a la antigüedad más antigua de la civilización occidental, a la Grecia clásica, para intentar encontrar dónde están las raíces de este problema civilizatorio y espiritual cada vez más grave. En los años 20, en las primeras décadas del siglo XX, se produjo un proceso de transición muy fuerte en Europa que tuvo un impacto filosófico de igual calado a lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Los intelectuales y científicos estaban viendo cómo la sociedad casi posmedieval, que no había cambiado durante 2 o 3 siglos, inmediatamente estaba cambiando de manera muy acelerada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la llegada incluso de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y eso supuso un trauma que queda escrito en toda la literatura. Yo animo a todos los asistentes a que lean esa literatura, a Max Weber, a Thomas Mann, a Robert Musil, cuando hablan de que se está gestando un modelo de ciudadano gris, sin atributos, un modelo insolidario, sin profundidad espiritual, que todo lo deja, que toda su responsabilidad personal la deja y la cede al propio avance tecnológico. Sin duda alguna, esto que ya anunciaban estos filósofos en las primeras décadas del siglo XX, se ha acelerado y se ha intensificado a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Con lo cual, lejos de abordar las claves esenciales de lo que nos está afectando y que afecta medioambientalmente al planeta, lo que estamos haciendo ciertamente es esconder la cabeza como hace el avestruz. Y esa sería una opinión. Esto daría para muchas conferencias, pero bueno, de manera sinóptica, espero haber tratado de responder a la pregunta formulada por el compañero y colega. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, muy amables. Esperamos una nueva participación del auditorio de esta sala 2. Profe Carlos Sierra, tenemos en el chat una intervención. ¿Cómo unificar los esfuerzos en mejorar las relaciones entre la naturaleza y la humanidad, con la dificultad que se deriva de una gran variedad cultural, política, religiosa e incluso económica en nuestro mundo? Bueno, eso es una pregunta difícil y ciertamente yo no tengo la respuesta clara. Yo sí, ante esa pregunta, plantearía varias cuestiones importantes, ¿no? Primero, la responsabilidad individual. Debemos asumir las riendas de la responsabilidad más íntima y personal. Hay un filósofo español que habla de las políticas de resistencia íntima, ¿no? Y es que en estos momentos estamos en un sistema en el que cedemos las responsabilidades de todo, ¿no? De nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestro desarrollo educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos plantea una idea de que, bueno, son otros los que tienen que resolver las cosas que están aquí presentes en la situación ambiental planetaria, ¿no? Primero, lo que plantearía es eso, que todos tenemos que retomar las riendas de nuestro propio destino, de nuestro propio fatum individual y ser responsables y no necesitar a un político o a una política o a un líder de opinión que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Existe una moral y una ética íntima y personal que se gesta genuinamente en todos nosotros, ¿no? Por el otro lado, es sumamente difícil, a pesar de que hablábamos del holismo ecológico, plantear que todos vayamos por un objetivo. Eso es un discurso que es muy poco realista en el contexto en el que estamos
Y es un contexto en el que ciertamente, a pesar de que las mayorías sociales posiblemente estén de acuerdo en cuestiones comunes, hay otra serie de sectores que tienen intereses contrapuestos. Y esto es una situación o una problemática sociopolítica que no podemos evadir. A pesar de que en la retórica política planteemos que todos somos muy solidarios y que planteamos y que tenemos objetivos comunes. Esto no es cierto, esto es un síntoma de inocencia política, de no analizar las cosas desde el modelo de la política real o realpolitik, que es un modelo que lleva instaurándose en el mundo desde finales del XIX, que es, bueno, más allá de la superficie del discurso, aquí hay sectores que manejan intereses contrapuestos. Y es indudable que en este contexto habrá que realizar labores sociopolíticas y en ese sentido también la ciencia puede contribuir a plantear una visión alternativa en el que podamos ir hacia allá, ¿no? Y es indudable que en todo esto tendremos que hacer una valoración crítica y cuestionarnos el modelo económico. No vale seguir planteando operatividad técnica y plantear tecnología sustentable cuando realmente estamos fortaleciendo el modelo económico que ha sido absolutamente insustentable bajo formas de un capitalismo verde. Es decir, no vale esa idea de ciencia neutral o aséptica cuando nunca ha existido una ciencia neutral y aséptica, para poder evadir un debate político y económico que es absolutamente ineludible, ¿no? Entonces, esas tres cuestiones de manera muy aproximada e intuitiva podría decir al respecto de la pregunta que me ha hecho el colega y el profesor Diego. Bueno, muy amable por esta intervención. Estábamos esperando una intervención. Profesor Carlos, yo creo que ahí terminaríamos el evento como tal, si no hay otra intervención de nuestro auditorio. Qué pena, quisiera decir algo. Claro que sí, con gusto. Gracias. Nosotros las personas de diferente lugar, no importa, municipio, comunidad, población, departamento, país, nosotros fuimos los que llevamos a esa catástrofe general ambiental. Nosotros desde nuestra propia casa, desde la parte individual, debemos ser también parte de la solución, porque nosotros fuimos parte del problema. Eso es todo. Sí, me parece que no tendría mucho que añadir. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Tan solo plantear una frase de Hölderlin, que es un gran poeta alemán, que nos decía, bueno, cuanto más profunda estamos en el crepúsculo, más cercano estamos del amanecer, ¿no? Y un poco complementando lo que ha dicho la compañera, nosotros que hemos sido el problema tenemos las claves de la solución. Pero en ese sentido no tenemos que huir de eso, no tenemos que tener miedo, tenemos que afrontar con valentía y buscar precisamente esas claves que nos van a dar la solución. Tal cual, porque es que nosotros esperamos las soluciones en otras personas o en los entes dirigentes de nuestros países que solucionen un problema que solamente nosotros desde casa podemos solucionar. Totalmente de acuerdo. Bueno, profesor Carlos, muchas gracias por haber hecho este planteamiento. Hay mucho por hablar, mucho por opinar, mucho por compartir, más con su experiencia. Le damos un agradecimiento a nombre de toda la organización por estar acá, compartir con nosotros. A nuestro auditorio de la Sala 2, excelente la participación, muchas gracias y por su intervención. Recordarles que en este primer simposio internacional y cuarto simposio nacional, esta tarde estaremos en el lanzamiento del libro. Esta tarde los invitamos para que ustedes sean partícipes de este éxito en el día de hoy y podamos compartir con ustedes el logro. De la misma forma, estamos trabajando en el tema de la agenda para la tarde del día de hoy.
esta agenda que nos invita a el desarrollo de diferentes actividades en sala plenaria y en las diferentes salas. Ya la agenda está compartida, invitarlos muy amablemente a que participen activamente, a que ingresen nuevamente en la tarde al enlace de inscripción y se registren como jueves 8 en horas de la tarde. Es una actividad que estamos realizando. Un agradecimiento a todos los grupos de investigación, a los ponentes, a los estudiantes, a todos los que participaron de este evento inicial en el día de hoy. Un agradecimiento muy especial. Voy a abrir un poquito el micrófono para que si alguien tiene que apoyarnos algo, compartirnos algo sobre la experiencia del día de hoy, es el momento para compartir este pequeño espacio, muy cortico, y brindar las palabras que consideren necesarias. Bueno, en ese sentido, entonces, damos por cerrado la agenda de hoy, jueves 8, en la mañana, de este Simposio Nacional e Internacional. Las memorias las vamos a poder, con la organización, se van a brindar unos links para el tema. Entonces, les estaremos compartiendo a los correos que inscriban ustedes en ese registro de asistencia. Si no tenemos alguna otra cosa, gracias enormemente, gracias a Dios y a todos ustedes por estar hoy aquí, a la Escuela de CADMA, a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, por brindar estos espacios. Les deseo un feliz día, una tarde espectacular, en la tarde con el continuar las actividades, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.